Bien, hermanos, damos gracias al Señor. Y mi esposa leyó Números capítulo 11, donde el Señor Jehová envía codornices y donde podemos ver la gloria del Señor manifestándose hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo contumaz. Y este pueblo, todo el pasaje habla acerca de que eran diligentes para buscar las codornices día y noche y al siguiente día, pero no eran diligentes para buscar al Señor. Entonces podemos ver como, amada iglesia, el pasaje que hoy nos convoca en este libro de Números expone de una forma terrible una paradoja del corazón humano. Expone la capacidad de desplegar unos celos que satisfacen los deseos carnales de nuestra vida. Y al mismo tiempo también se manifiesta una absoluta apatía por el Señor. Dios había manifestado a su pueblo muchas veces cuando pasaron ese desierto, que el Señor estuvo siempre con ellos, manifestando su gracia, su gloria, pero este pueblo se envaneció y ese pueblo empezó que se quejó ante los oídos de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 11 hasta el versículo 3, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces fue el pueblo, clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y clamó y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Mire que tenemos una narrativa constante en la palabra del Señor, donde la Escritura confronta a la vida de aquellos siervos del Señor. Estaba confrontando aquí al pueblo judío precisamente en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Y podemos ver cómo están siendo confrontados con un examen minucioso sobre dónde están puestos los afanes y las prioridades de nuestra vida. ¿Dónde tenemos los afanes? ¿Dónde están nuestras prioridades en nuestras vidas? Versículo 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Si vemos cómo nace un afecto incorrecto de este pueblo, porque tras de ser rescatados allá del yugo de Faraón, de ser rescatados acerca de la esclavitud de ese reinado, de ese Faraón, y el Señor los rescató con una mano poderosa cuando empezó a hacer milagros allá con las 10 plagas allá en Egipto. Y podemos ver cómo el Señor ha mostrado a través del tiempo, durante 40 años, mostró su mano poderosa con ese pueblo. Pero este pueblo desagradecido no quería el maná
que el mismo Señor les entregaba. No quería el maná que durante mucho tiempo el Señor mismo fortaleció a su pueblo con ese alimento, sino que comenzaron a murmurar, despreciaron el maná que Dios les había dado. Y eso lo podemos ver en el versículo número 6. El pan providencial que Dios les dio o les envió de una manera cotidiana, diaria, desde el cielo, y codiciaron la comida y la carne que tenían en Egipto. Para ellos no fue suficiente el pan ni las bendiciones que Dios les había dado. Y en respuesta a esa rebelión, porque al no estar acompasados, al no estar agradecidos con lo que Dios nos da, muestra una respuesta de rebelión a quien es Dios. Dios concedió la petición de ellos, porque ahí dice que querían comer carne como en Egipto, comer pescado, comer carne, pepinos, melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ellos querían esas cosas. O sea, ellos querían seguir viviendo en esclavitud allí en ese pueblo. No obstante, ese acto representó un favor divino, donde el mismo Señor permitió cambiar el maná por codornices. Y podemos ver que en la teología bíblica el maná tipifica a Cristo, quien es el verdadero pan que descendió del cielo para dar vida eterna a aquellos que habían sido elegidos por el Señor, a aquellos que habían sido elegidos por su gracia, como dice Juan capítulo 6, versículo 32. Juan capítulo 6, versículo 32, dice la palabra del Señor: y después le dijo, cuando el Señor Jesucristo estaba andando y les estaba diciendo que Jesús es el pan de vida a sus discípulos, después de alimentar a los 5,000, y dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, refiriéndose al maná, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mire que en el versículo 35 dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire cómo ese maná estaba representando a Cristo Jesús. Entonces, deduciendo, si ellos no querían el maná, si estaban rechazando el maná, o sea, estaban rechazando directamente ¿a quién? A Cristo. ¿Sí vemos, hermanos? Estaban rechazando directamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Buscaban afanosamente las codornices que representan la disposición del hombre caído, de un hombre que se aferra a la comida de este mundo, de un hombre que se aferra a la comida que perece y a la satisfacción terrenal y temporal, dando la espalda al Salvador, a nuestro Dios. Eso era lo que representaba nada más ni nada menos lo que este pueblo estaba haciendo. Y viendo en Números capítulo 11, versículo 32 dice: entonces el pueblo estuvo levantando todo el día y toda la noche, y todo el día siguiente recogiendo codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Mire cómo aquí la diligencia, hubo diligencia, porque madrugaban tarde y noche, y madrugaban al otro día a recoger ¿qué? Las codornices.
Mire cómo hay una diligencia de la carne, hay un esfuerzo sin freno por lo terrenal. Debemos recordar que Dios permitió y Dios dio estas codornices, pero también para mostrar también el juicio que viene de parte de Dios para este pueblo. Podemos ver cómo hay un afán incesante, que Israel pasó día y noche trabajando y trabajando sin descanso. ¿Para qué? Para acumular provisiones temporales. Así es la carnalidad, hermanos. La carnalidad en lo terrenal es altamente diligente, hermanos. Es altamente diligente, porque el hombre es diligente para lo terrenal, pero perezoso para lo espiritual. Este pueblo no se levantaba de mañana, ni se acostaba tarde a descansar, ni orando, ni leyendo la palabra del Señor, ni nada de eso. Pero sí se levantaba temprano y sí se acordaba tan tarde para satisfacer las necesidades naturales del hombre, para recoger esas codornices. Y mire que acá hay una trampa de la autosuficiencia. Y dice el texto que y toda la noche y todo el día siguiente y la recogieron codornices, y el que menos recogió ¿qué? 10 montones, y las tendió para sí a lo largo alrededor del campamento. La tendió para sí. Esto muestra la autosuficiencia. Recuerde cuando el maná que el Señor permitió, cada uno tenía que salir diario a coger maná y a comer maná, porque si el Señor les dijera recojan para toda la semana, estos hombres no harían lo que la palabra del Señor le enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos: y oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan de cada día. Si vemos que estas personas tenían la confianza puesta en ellos, como el rico insensato de Lucas capítulo 12, cuando habla que el hombre tenía muchos terrenos, tenía muchos, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante. Y podemos decir, cuando le está diciendo la palabra del Señor aquí, el Señor está enseñando, y dice en el capítulo 12, versículo 15: y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire cómo aquí el mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de la autosuficiencia. La confianza del hombre natural es hacer tesoros para sí mismo y no dependiendo de un Padre Celestial diariamente y todos los días. Queridos hermanos, debemos evaluar nuestros afectos, porque claro, es menester de trabajar diligentemente y laboralmente, claro que sí, la cual la Escritura honra,
porque la Biblia dice que el hombre debe trabajar, buscar el sustento diario para su casa y para su familia. Pero aún así, a diferencia, es también ver y mirar el materialismo como un ídolo, donde el trabajo se convierte como en un fin absoluto y Dios es un mero medio para obtener esa prosperidad terrenal. Si vemos cómo ya se convierte el trabajo en una idolatría, debemos reordenar nuestras agendas, debemos reordenar nuestras finanzas, querido hermano, que su empleo sea un instrumento para glorificar el nombre de Dios, que su empleo será un instrumento para bendecir al necesitado, que su empleo sea un instrumento para dar para la gloria del Señor, pero también para exhortar la vida espiritual y también dar lo necesario en la vida de su hogar. Si vemos, hermanos, hay una diferencia entre trabajar con diligencia que hacer tesoros. Y podemos ver cómo el mismo Señor nos está dando a entender que el hombre es insuficiente en sí mismo. Porque mire que también a veces en nuestra vida hay una falsa diligencia. Hay una falsa diligencia y más que diligencia hay un formalismo. Podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis cómo el mismo Señor enseña a través de iglesias que ya se han conformado, que ya están en sí mismas llenas, que ya están en sí mismas dependiendo de sí mismo, de la autosuficiencia. Pero mire cómo dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3, cuando el mismo Señor, el ángel del Señor, escribe el mensaje a la iglesia que estaba en Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 3. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tu nombre, que tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El problema de esta congregación era el pecado de muerte espiritual, hermanos. El problema de esta iglesia era que tenía una fama de estar viva, pero esa iglesia en sí, el mismo Señor Jesucristo, porque debemos recordar que Apocalipsis es dado para manifestar la gloria del Señor y la revelación de Jesucristo, como lo dice el capítulo 1, versículo 1. O sea, Cristo directamente está hablando a la iglesia. Y Cristo le está diciendo, porque el problema de la iglesia era que tenía fama de estar viva, pero una iglesia que estaba muerta en sí misma. Porque dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Su pecado no era simplemente de esta iglesia la falta de actividad, no era eso. Estaba muerta espiritualmente, porque el problema era que la incongruencia entre su apariencia externa y su verdadera condición espiritual. O sea, mostraban una cosa que no vivían. Eso era lo que decía aquí la iglesia cuando pone sus ojos en las cosas del mundo. Dice: tiene nombre que vives, pero estás muerto. Dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en el versículo 3 Cristo llama, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete. Mire cómo Cristo le está diciendo a la iglesia: volveos a Dios, recibe y pon oído y guárdalo. ¿Y qué?
arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire cómo Dios aquí está llamando la atención, no solamente a la iglesia, sino a la iglesia universal, donde se pueden tener culto. La iglesia puede tener una cantidad de programas, de ministerios, reconocimientos y cosas, y aún así estar espiritualmente debilitada. Si no hay arrepentimiento, santidad, obediencia y comunión dentro de la iglesia, es una iglesia que está pereciendo. Es una iglesia que va rumbo a su destrucción. Y mire que el Señor Jesucristo no solamente habla a la iglesia que estaba en Sardis, sino ahí desde el versículo 14 habla a la iglesia que está en la Odisea, hablando de la autosuficiencia del hombre, hablando de que el hombre aquí le pidió, no fue suficiente el maná que Dios le dio, sino simplemente quisieron algo diferente a lo que Dios le dio. No estaban completamente regocijados en las bendiciones de Dios, sino querían mucho más de lo que Dios les había dado. Querían los milagros del Señor, pero este pueblo no buscaba al Señor. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 14, la palabra nos enseña que está hablando a la iglesia que estaba en la Odisea, y ahí habla, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, hablando del Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire cómo esta iglesia, el Señor la conocía por su frialdad espiritual. Dice, es mejor no ser tibio. Y versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire cómo aquí podemos ver una iglesia que está suficiente en sí misma. Una iglesia que no está guiada por el Señor, a pesar de que el Señor le está llamando la atención. Esta iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así se sentía el pueblo. El pueblo anhelaba todo lo que en Egipto tenían: la carne, el pescado, los puerros, los tomates, todas las cosas que estaban en Egipto. ¿Y cuántos de nosotros hemos anhelado inclusive lo que está en el mundo, hermanos? Porque debemos recordar que el propósito, cuando Dios sacó al pueblo del yugo de los egipcios, fue para sacarlo de la esclavitud donde estaban siendo, valga la redundancia, esclavos. Ellos querían seguir siendo esclavos de su anterior manera de vivir. Y aquí la iglesia que estaba en la Odisea tenía tibieza espiritual, había autosuficiencia en esa iglesia, había confianza en las riquezas, había ceguera espiritual, había falta de verdadero arrepentimiento, porque el Señor en el capítulo 3 versículo 19 Cristo les dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuántas iglesias hoy en día están así, hermanos? Viven de apariencias, hermanos, viven de programas, viven de cosas alejadas del Señor, porque ya Dios pasó a un segundo plano. Ya Dios no está en medio de esas congregaciones. Sardis tenía fama de estar viva, pero no lo era. La Odisea tenía riquezas y seguridad material,
pero ambas iglesias necesitaban una obra profunda de Cristo en su interior. Mire cómo esto conecta directamente a la advertencia de no sustituir la verdadera comunión con Dios por formalismos, por reconocimientos o por riqueza. ¿Cuántos se jactan diciendo, no, es que los bautistas sí conocemos la doctrina? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero la pregunta es, ¿ponemos por obra la doctrina? ¿Ponemos por obra las obras de misericordia, hermanos? A menudo la carne se disfraza de religiosidad y hay quien sustituye la verdadera comunión con Dios, con ese Dios vivo, con un intelectualismo seco, amando más lo intelectual que lo sobrenatural, que lo espiritual. Este pueblo tenía falta de contentamiento. Para el pueblo no era suficiente lo que Dios daba. La mentalidad mundana nunca se sacia, hermanos, porque quien rechaza a Cristo vive en continua insatisfacción, atado al consumo, atado al intelectualismo y buscando el mundo, lo que solo la gracia soberana de Dios puede conceder. Hermanos, no busquemos en el mundo lo que el mundo no nos puede dar, hermanos. Hermano, ¿quiere paz en tu corazón? Solo el príncipe de paz, que es Cristo, la puede dar. El mundo no va a ofrecerte paz, hermanos. Debemos evaluar cuáles son nuestras motivaciones, hermanos. Revise su vida devocional, revise su vida de oración, o solamente coge la Biblia el día domingo que viene a la reunión, hermano, y entre semana empolvada. Como una vez alguien dijo, una señora que el pastor le preguntó, hermana, ¿por qué no viene al culto el día domingo? Y la hermana le contestó, pastor, es que no tengo la Biblia. Pues se fueron a la casa, la pusieron a buscar y la encontraron por allá debajo de un cajón. Y muchas veces nos pasa eso, hermanos. El diablo anda buscando como león rugiente, hermano, a creyentes que estén desobligados con la falta de oración, con la lectura bíblica. Guarde su corazón de transformar la doctrina en una fachada de vanagloria intelectual. Uy, esos bautistas, ¿cómo saben? Pero ¿cuánta doctrina aplicamos, hermanos? ¿Cuánta doctrina verdaderamente se aplicamos a nuestra vida? La doctrina debe ir acompasada con el conocimiento, pero también con la aplicación, hermanos. Porque conocimiento sin aplicación no sirve de absolutamente nada. Eso me lleva a mi tercer punto, la diligencia de fe, servir al Rey de gloria. También así como vieron iglesias infieles allá en Apocalipsis, también recordamos iglesias fieles en el Señor, como la iglesia de Éfeso, la de Pérgamo, la de Tiatira y la de Filadelfia, las cuales mostraron una verdadera diligencia en el amor entre hermanos, en el servicio los unos a los otros, en la paciencia que tenían cada uno y en la perseverancia doctrinal en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas y en medio de las dificultades. La iglesia del Señor perseveró. Debemos ser diligentes en los medios de gracia, queridos hermanos. En vez de pasarnos día y noche recogiendo codornices, debemos pasarnos día y noche orando al Señor, buscando su palabra, meditando en ella, meditando en los medios de gracia, porque un pueblo redimido dirige sus esfuerzos a buscar diligentemente al Señor
en la oración, en el estudio bíblico, en la santificación progresiva, en el discipulado y en el servicio abnegado del cuerpo del Señor. Como Hechos capítulo 2, versículo 42 nos enseña de las prácticas de la iglesia primitiva. Y dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. En eso es que usted y yo debemos perseverar, hermano, unánimes. Tenemos que tener una fidelidad como mayordomos de la gracia del Señor. ¿Se acuerda la parábola de los talentos, hermanos, ahí en Mateo capítulo 25? Donde Dios dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1, si no estoy mal. Y podemos ver que el que dio dos, el Señor que le dio 2 talentos, fue y le pidió cuentas. Y el que le dio los 2 talentos le dio otros 2. Gloria al Señor. Al que le dio 5, cogió y volvió, le dio sus 5 con ganancia, otros 5. Pero ¿qué hizo el que tenía un solo talento? ¿Qué hizo, hermana? Lo escondió, ¿es cierto, hermanas? Por el temor a que de pronto se le perdiera. Hermanos, mire, Dios ha dado talentos a todos y a cada uno. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Los estamos poniendo al servicio del Señor. El siervo fiel multiplica para la gloria del Señor lo que Dios ha sido, lo que Dios le ha confiado, manteniendo su mirada puesta en las cosas de arriba, como Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 lo dice. Con los ojos puestos en Jesús, hermano. Querido hermano, asuma compromiso. Nuestra iglesia es pequeña, pero somos grandes para la gloria del Señor. Somos grandes para la gloria del Señor, porque fue una iglesia y es una iglesia que ha comprado Cristo con su sangre, hermanos. Y ese es nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor tesoro es Cristo Jesús. Asuma, hermano, un compromiso activo en la obra de Dios. Ponga sus dones, ponga sus talentos a disposición de la iglesia. Involúcrese de una manera activa, constante. Ponga cuidado a la predicación, tome apuntes y llegue a su casa y confronte con la Biblia lo que el pastor está diciendo aquí en el púlpito. ¿Sí tiene razón o no tiene razón? ¿Siento, hermana Janet? Así debe ser, hermanos. Pero usted, ¿cómo sabe si el pastor está diciendo mentiras, hermano? Usted debe conocer la palabra del Señor. Usted debe amar la doctrina, amarla y practicarla, hermanos. Ponga sus dones y talentos para la gloria del Señor. Y no pierda tiempo como lo hicieron estos judíos, recogiendo ¿qué? Codornices, dice acá. Ahí sí eran diligentes. Ahí sí eran de día y de noche. Y ahí sí no les importa, madrugaban. Hermanos, seamos diligentes. Deleitémonos en Cristo. Reconocer que Cristo ese es el pan de vida suficiente. Para este pueblo Cristo no era suficiente, necesitaba más. Pero para usted y yo como creyentes, Cristo debe ser nuestro pan de vida suficiente para cada una de nuestras necesidades. La iglesia debe alimentarse diariamente de su palabra, buscar la santidad de Dios, absteniéndose del deseo de las codornices. Que recuerde que las codornices nacieron de un deseo del pueblo, no de un deseo de Dios. Dios lo permitió, sí, pero también cuando permitió codornices, el Señor se enojó y hubo juicio para ese pueblo. Recuerde que el Señor quemó casi la mitad del pueblo. Y después en el versículo
En el versículo 42, versículo 33, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos. ¿Sí vemos? Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Si vemos que supuestamente la bendición para este pueblo fue un juicio de Dios para este pueblo. ¿Para qué? Para querer más cosas de las que Dios había mandado. No estaban satisfechos con las bendiciones de Dios. Acumular las cosas de este mundo sin una relación vital con Jesucristo solo conduce a la ruina espiritual y a un juicio divino. Queridos hermanos, no seamos como ellos. Tampoco seamos como el fariseo que entró allá al templo y dijo: Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Todo lo contrario, debemos ser y debemos estar siempre honrando a nuestro Señor. No seamos como aquellos que pasan días y noches recogiendo lo que perece. Volvamos nuestros corazones a Dios con arrepentimiento y fe al Señor. Que la Iglesia Bautista Trinidad sea hallada diligente, no en la búsqueda de ídolos terrenales, sino en la edificación de la fe, en la predicación del Evangelio y el deleite pleno en el pan de vida eterna que es Jesucristo. Que Él sea suficiente para usted y para mí, y que nuestro comportamiento no sea como el de estos judíos, que lo que trajeron, en vez de ser bendición, trajeron juicio para sus vidas, porque pensaron que Dios no era suficiente para ellos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra fue expuesta, Señor Dios. Padre, perdónanos, Señor, porque a veces en nuestras vidas, Señor, hay idolatría, Señor. Sutil, pero la hay, Señor. A veces no venimos al culto de la iglesia porque pensamos más en nuestros hijos, en nuestra familia, y muchas veces te tenemos en un segundo plano, Señor Dios. Señor, perdónanos porque a veces, Dios, hemos dejado la oración por otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos dejado tu palabra, Dios, como un accesorio más. A veces tenemos la doctrina como algo que hay que saber, pero que no practicar. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque como iglesia, Señor, debemos ser, Señor, ese testimonio, como una hermana oraba, ese testimonio fiel, firme, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la obra de Cristo en sus corazones, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia, levántalas, Señor. Coloca un liderazgo fiel, Señor, a tus principios, a tus mandatos. Da temor, Señor, en cada creyente, en cada miembro de esta congregación, Señor. Y Señor Dios, ayúdanos a poner los dones y talentos que nos has dado para la obra del ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque nuestra vida está plenamente en ti, y porque sabemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.